bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el marco del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. A las personas que nos están viendo en este momento por las redes de la Biblioteca Pública Municipal de Armenia. Mi nombre es Natalia Baena Giraldo, soy periodista y docente y voy a ser en este momento la moderadora de este espacio tan importante en el que nos encontramos en el marco de todo el ciclo literario del encuentro. Hoy estamos con una persona que me place mucho conocer y es Diana Salinas. La charla que tenemos hoy, ya les voy a contar un poco de Diana y se las voy a presentar, pero la charla que tenemos hoy está enfocada en los retos del periodismo en el mundo digital, entendiendo pues obviamente el momento en el que estamos, ¿cierto? Y la importancia del periodismo en el país. Entonces, bueno, Diana Salinas es cofundadora del medio de comunicación Cuestión Pública, es literata, feminista, caleña, es una intrépida periodista de investigación, tiene muchos años de experiencia en distintos medios de comunicación, hizo su maestría en periodismo en Argentina, trabajó en La Nación, trabajó también en RCN, en Noticias 1 y ha ganado 3 premios de periodismo Simón Bolívar. Y bueno, dentro de todo este proceso en el que estamos ahora, yo quisiera pues como empezar primero pues saludándola y ya entonces iniciamos. Tenemos un espacio también de preguntas, si de pronto alguien quisiera hacer una pregunta, las personas que están acá también bienvenidos y bienvenidas a preguntar. Es una charla, no hagan de cuenta que estamos acá, esto es entre familia, listo. Entonces Diana, bienvenida y te saludo. Muchas gracias, Natalia, muy agradecida y honrada por esta invitación de estar aquí en Armenia con ustedes, el público que nos está viendo, escuchando y con el público que pueda llegar a este live que se transmite por Facebook. Y no, muy honrada, muy agradecida, Natalia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Diana, antes pues queremos como contarle al público ¿cómo nace Cuestión Pública? Yo creo que de entrada podemos como hacer ¿sí? una especie de contexto muy chiquito para empezar a hablar ya del tema del periodismo digital, que es el que nos convoca pues en este momento. Entonces, estudiaste literatura, ¿sí? Sentiste y sientes y sentirás amor por el periodismo toda tu vida, es tu pasión, es a lo que te dedicas en este momento, pero después de una extensa experiencia en medios ¿sí? Tradicionales, ¿cómo nace este medio en el que estás ahora, que es Cuestión Pública? ¿Sí? ¿En qué momento sale esa idea? Y digamos, cuando ya se dilata, ¿sí? Entonces, bueno, cuéntanos. Vale, bueno. Cuestión Pública es el resultado como de 3 deseos de 3 personas distintas, que una de ellas se llama Claudia Báez, el otro David Tarazona y yo. Cuando me hacen esta pregunta, yo quiero aclarar que voy a decir cómo comienza para mí Cuestión Pública, ¿no? Porque cada uno fue como un momento muy culmen en donde los 3 nos encontramos, tomamos la decisión de abrir un medio de comunicación y yo llego a ese punto porque yo había vivido una situación de censura que me abocó, me llevó así como quien me lanza a hacer esto. Yo había estado investigando al entonces presidente del Congreso, Mauricio Liscano, y encontramos en la investigación que él tenía un lío de tierras en el que quería poner un negocio y no podía porque ese negocio tenía una cláusula que le impedía hacer algo con el negocio, justamente porque las tierras estaban siendo reclamadas por víctimas que habían sido desplazadas de esos terrenos.
Lo cual en ese momento generaba una paradoja muy grande porque él era el que había quedado más o menos como con la posta en el gobierno, a través del Congreso, de tramitar temas de tierras y de víctimas. Entonces, bueno, ahí había un conflicto de interés importante y no sé si lo supieron, pero cuando ese programa iba a salir, lo trabajamos con Pirri en un programa que se iba a llamar Pirri sin censura. A mí me da risa decir este título porque realmente ocurrió todo lo contrario. Por diversas razones y censuras soterradas, porque no se puede hablar ni siquiera de censura porque la Corte decidió no abrir un caso por censura, pero como distintas presiones llevaron a Pirri a cancelar el programa y se canceló sin siquiera estrenarse. Entonces, ese capítulo, que iba a ser el primer capítulo de ese programa, cabe aclarar que nunca me había pasado eso. Es decir, yo llevaba, hasta ese momento, yo llevaba más o menos unos 7 años en el periodismo y llevaba trabajando en Colombia desde 2010 y yo nunca había tenido un episodio así, como que tuviéramos trabajado una investigación que de repente nos dijeran, ¿sabes qué? Cierra un programa, tu investigación cierra un programa. Y en ese programa habían 25 personas que quedan en el aire y yo pues ahí cargué como con mucha culpa y sentí mucho temor de volverme incómoda, de entrar a otro medio y que hubiese una investigación que me dijeran, sabes que Diana Salinas es buena periodista, es investigadora, pero es incómoda y esto va en contra de estos intereses. Entonces allí fue que decidí no explorar ese campo de incomodidad que podría haber sucedido o no, no lo sé porque no lo exploré. El caso es que me junto con David y con Claudia y decidimos abrir un medio de periodismo de investigación digital que fuera de solo investigación. O sea, nosotros teníamos la sensación de que en ese momento los medios no estaban investigando lo que tenían que investigar, no estaban investigando a los poderosos, no estaban investigando de dónde vienen sus dineros, cuáles son los negocios que le generan tanto dinero, dónde tienen sus cuentas bancarias, en fin, una serie sabemos que esto es pues como pullar el poder y ser veedores, y de allí nace la poderosa idea de Cuestión Pública. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hablando precisamente de eso, los temas, digamos que más tratan ustedes en el medio son temas de verdad y justicia. Es porque tal vez son el talón de Aquiles, ¿sí?, de Colombia, porque esos temas, digamos, y por qué no enfocarnos, ¿sí?, o enfocar el medio en otros temas. Es decir, ¿qué los lleva a ustedes a decidir, ¿sí?, precisamente investigar eso? Justamente nosotros le llamamos a eso contrapoder, ¿no? Ser como esos ojos vigilantes del poder para comunicar e informar lo que entre ellos sucede. Los negocios bajo la mesa, las cuotas que se mueven por allí, todo el tema del sistema de contratación, que es un tema que aunado al electoral y a los dineros que se mueven en las elecciones, son como las contrapartidas cuando los gobiernos arrancan, cómo devuelven esos dineros, esos aportes, digamos que ahí identificamos un cáncer. ¿Y por qué esos temas? Porque nosotros creemos, y los tres, en eso creo no equivocarme, tanto Claudia como David como yo, creemos profundamente que el periodismo es para esto. Es decir, es para ser los ojos fisgones y poner el dedo en la llaga. El periodismo para nosotros, esto no desconoce otro tipo de periodismo, ¿no? Que se hagan otras cosas, son igualmente valiosas, pero nosotros, nuestro lugar en el periodismo, si no era ese, pues como que no era ninguno. O sea, como que el periodismo realmente es para eso, es ese servicio social que va a informarle al ciudadano para que, si así lo quiere, tome mejores decisiones, ¿sí? Y sí, aunque esto es paradójico, porque recuerdo que en las elecciones de 2018 nosotros sacamos un especial que le llamamos Paninis, como los álbumes Paninis, pero le llamamos Paninis porque sacábamos como quién era el equipo de cada candidato
como si fueran equipo de fútbol. Recuerden que en 2018 estábamos en Mundial del Fútbol. Entonces armamos como cuál era el equipo, el delantero, el arquero, no sé qué, de cada uno. Y claro, esto con base en una investigación fuerte, y lo hicimos con los 3 candidatos más opcionados, ya muy cercanos a la elección presidencial, y estaban Duque, Petro y Fajardo. Y la gente de Petro nos odió. O sea, era como, nosotros estamos investigando para ti, para que tú... Y un poco lo que les decíamos, nosotros no queremos que dejes de votar por el candidato que tú quieres, pero que vayas con los ojos abiertos y sepas quién es, para que después, cuando salgan elegidos, digamos, puedas exigirle por qué votaste por ellos, porque son una garantía, no sé, de transparencia, o porque son una garantía de no más corrupción, por lo que sea. Pero era una manera de decirte: no votes con los ojos cerrados, por favor, ni con una venda, ni creyendo que es un salvador o una salvadora. Entonces, eso ha sido para nosotros medio chistoso, que cuando sacamos algo de un candidato, entonces somos uribistas. Cuando sacamos el otro, entonces somos petristas. Y así nos las pasamos, ¿no? Como ya nos acomodamos, o sea, ya entendemos que eso es como una tendencia que sucede, pero en últimas yo creo que el público de Cuestión Pública, que ha ido creciendo en el tiempo, sabe y entiende que nosotros nos esforzamos mucho por no tener un partido político y por informar, ¿no? De contrapoder. Porque si hay una frase que se le atribuyen a Oscar Wilde, pero yo no sé si es de él realmente, y que dice que si el periodismo no es de contrapoder, es otra cosa, son relaciones públicas. Entonces nosotros creemos un poco eso. Bueno, y tocas un tema muy importante, y es el tema del periodismo que incomoda. El periodismo que incomoda, ¿sí? Dijiste, esta es una mujer incómoda, entonces, ¿cómo así? Sí. El periodismo que incomoda realmente no es un periodismo que evidentemente se puede hacer en los medios tradicionales, ¿cierto? Por eso vemos ahorita un auge gigante de medios independientes, de medios alternativos que están naciendo y que están queriendo hacer un periodismo distinto. Entonces, hablando de eso, ¿cómo fue esa diferencia, ¿sí? En el momento en que tú sales de esos medios, ¿cierto?, tradicionales, porque estuviste en Noticias 1, pero Noticias 1, digamos que podemos hablar de un poco que se desliga, no es tan, digamos, del oficialismo, ¿cierto? Pero en el momento en que sales de esos medios tradicionales, ¿cómo sientes esa diferencia? No sé, ¿será que es como salir a la libertad, o en qué se diferencia, digamos, como hacer ese periodismo en un medio tradicional y luego conformar un medio independiente, ¿sí? Y estar hoy, digamos, donde estás y haber logrado lo que lograste? Entonces, básicamente es eso, porque, digamos, ligándolo a este periodismo que incomoda, que es un periodismo que ustedes hacen y que a mucha gente no le gusta, ¿sí? Pero que a otras personas sí, y es un referente. Sí, bueno, sí, yo estoy contigo en dejar a un lado Noticias 1, porque Noticias 1 es la red independiente y yo allí fui muy feliz y muy libre, realmente. Yo nunca jamás, y aprendí lo que aprendí a ser periodista de investigación, lo aprendí en Noticias 1 además. Tengo un gran referente que es Nacho Gómez, el subdirector, gran periodista, y él fue un gran maestro en Noticias 1, además de Daniel Coronel y de Cecilia Orozco. Pero haber tomado esa decisión fue como la primera imagen que tuve en ese momento. Yo sentía que yo me estaba tirando como a un abismo, como que auxilio, me estoy cayendo, me estoy cayendo, me estoy cayendo. Yo sentía que literalmente me salía de un sistema, y que es un sistema que va andando, que es muy poderoso, que te trae desde trabajo, prima, sueldo, ¿no? Y quedar por fuera de todo el sistema es aterrador, es realmente aterrador. Pero cuando arrancamos con el proyecto,
La otra imagen que tengo es como la de la Guerra de las Galaxias, de la Resistencia. Es como, ¿sabes? Aquí estamos, vamos a seguir haciendo periodismo, ¿sí? Y no tenemos nada que perder. Esa es una frase que nos la dijimos mucho para sostenernos, porque yo ya lo he contado, para poder crear Cuestión Pública, siendo nosotros fuimos en ese momento periodistas rasos, o sea, ninguno venía de una familia, no sé, Samper o de un apellido o alguien que uno dijera, mi tío tiene una empresota y fue accionista. No, 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 aquí éramos 3 gatos, dos gatas y un gato, y dijimos, ¿cómo se hace? No tenemos plata, pero lo queremos hacer. Entonces hubo que hacer unos esfuerzos económicos enormes, pero enormes, que aquí pues la familia de cada uno asumió también como mucho ese apoyo. Y ya cuando arrancamos, lo que nos sostuvo fue justamente eso, porque si uno no tiene nada que perder, pues lo das todo. Entonces, digamos que esas son las imágenes que tengo de ese momento, y sí, resultamos ser muy incómodos. Hay algunos gurúes o maestros de esta profesión que dicen, uy no, pero es que Cuestión Pública. Pero es que nosotros lo que también quisimos hacer es un poco, claro, yo vengo del periodismo, digamos, nosotros le llamamos old school, como de la vieja escuela, y todo digamos, lo bueno de ese periodismo lo trajimos aquí y lo potenciamos, pero al mismo tiempo era como, ¿sabes? Vamos a patear el tablero, ¿sí? Y al que le guste, perfecto, y al que le guste, y al que no, hay otras opciones, no tiene que ser nosotros. Con lo que sí puedes contar con nosotros es que nosotros tenemos una búsqueda rigurosa, férrea, ética de la verdad. Y no estamos, hasta el momento, hasta aquí todo va bien, hasta el momento nosotros seguimos siendo independientes, somos muy independientes y queremos demostrarle al país y al periodista y a los periodistas que vienen detrás y que de pronto tienen la idea de hacer este periodismo o estar, que es posible, y es posible generar un periodismo de investigación autosostenible. En esa tarea también estamos y nos ha ido bien. Bueno, Cuestión Pública, si ustedes se meten a Instagram, tienen casi 34.000 seguidores y no siguen a nadie, ni siquiera a Diana, o sea, a nadie. Son 34.000 personas, no voy a decir que solamente colombianos, que creen en Cuestión Pública. Diana, son 2 preguntas que te quiero hacer y que realmente siempre me ha llamado la atención, porque somos muchos los que creemos en esos proyectos. La primera es, ¿cómo fue y cómo ha sido esa transformación desde el momento cero, ¿sí?, hasta hoy, ¿sí?, 27 de octubre, en la cuestión digital? Es decir, ustedes, claro, entran con el proyecto, ¿cierto?, y entendemos, ¿cierto?, que pues hay un proceso de investigación, de periodismo, de creación de página web, en fin, de financiaciones, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo es ese proceso, sí? ¿Y en qué momento sienten que como que hay como un boom en Cuestión Pública? O sea, que tú digas como es que digitalmente estamos fuertes, ¿cierto? La gente está ahí, ¿sí? Este proceso, digamos, digital. La otra pregunta es, ¿cómo hacer o cómo hicieron o cómo hacen, ¿sí?, para que la gente crea, ¿sí?, en un periodismo independiente y digital? O sea, ¿qué estrategias hacen o tienen para que se genere esa credibilidad y que la gente diga, hey, yo leo Cuestión Pública y lo que publican, o sea, es esto, ¿sí? Entonces, son esas 2. La primera era la transformación. ya, la transformación digital. Bueno, lo primero que uno tiene que comprender cuando tiene la edad que yo tengo, porque yo tengo una edad en la que viví mucho tiempo en lo análogo, y hay un salto digital.
para los chicos de ahora yo creo que esto es lo más normal del mundo, pero para mí no y para muchos tampoco lo era. Era comprender que ya no estabas haciendo un periódico, ni una revista, ni no sé, un noticiero. Estabas haciendo algo distinto para una línea distinta. Y esto, cuando ya pasas a la acción, es decir, no es que tú tienes un jefe y publicas una nota en lo digital, sino que tú eres el encargado de que esa nota salga, de generar todos los procesos digitales. A diferencia de un periódico y una revista, los procesos en los periódicos y en las revistas eran como, yo siento que eran como procesos muy uno a uno, como muy ordenados hasta llegar al daguerrotipo y sacar como las plantillas y publicar e imprimir. Acá no hay un proceso de impresión, entonces lo que uno se encuentra es que todos los procesos eran atomizados y que además cada especialidad es absolutamente distinta y hay que respetarla y con todas tienes que contar. Ejemplo, el diseñador no ilustra, el ilustrador no programa, el programador no diseña. Es decir, empieza a superponerse tantas piezas para hacer posible una nota digital que uno diría, ay, lo digital es más fácil, sí, como que tiene unos procesos sí, como más simples. No, para nada, para nada. Lo digital es una explosión de un montón de saberes técnicos, profesionales, en el que eso es como hacer cine. No se hace cine, el director por más de que quiera, no se hace cine con 3 personas. Se hace cine con el camarógrafo, el sonidista, el colorista, el que después va los actores, el que hace el guión de pronto no lo corrige, en fin, es algo muy similar. Entonces el proceso digital fue un proceso que tuvimos que crecer aprendiendo a hacerlo. No hubo maestros en ese sentido, sí hubo 2 líderes muy fuertes, que es Claudia y David, son mucho más jóvenes que yo, mucho más digitales, y ellos lideraron esos procesos, aunque yo, por supuesto, estaba allí como en las ideas y demás, pero fue vital de ellos dos. Claudia, por ejemplo, no solo es más joven, sino que Claudia había hecho unos estudios en datos y unas experiencias en periodismo de datos que le permitían a ella moverse en esa red como si… Sí, como pez en el agua. Y David también había hecho una maestría en Holanda, también de periodismo de datos, y ambos, ya, incluso la terminología, hablan con muchos términos en inglés que yo rápidamente no entiendo. Entonces, son como muchos procesos al tiempo. Es renombrar los procesos, son procesos distintos, no son procesos ordenados, son procesos atomizados y que se van logrando de juntar muchos detalles para lograr eso digital. Y al principio teníamos como la idea de este romanticismo del periódico, ¿no? Entonces como de tomar ciertas cosas, por ejemplo, de diseño, pasarlo a lo digital, pero también rápidamente nos dimos cuenta que no, que lo digital ya es distinto, que ya no tiene sentido gastarnos en modelos románticos, porque esto tiene otras formas de navegarse, de vivirse, incluso de leerse. Hay notas, por ejemplo, de investigación larguísimas que nosotros las bajamos a 2 minutos de podcast. Y hay gente que solo se escucha el podcast y no se escucha toda la investigación completa. Y está bien, eso es otra manera de consumir la investigación. Hay gente que, por ejemplo, en esa red que decías, Natalia, Instagram, hay veces ponemos la investigación en 5 posts y ya. Y con eso fue suficiente, o sea, fue suficiente investigar como por 3 meses para 5 posts. Entonces, ese fue el proceso. No fue un proceso, no es un proceso fácil, es un proceso que además en el tiempo real tarda horas y días, y uno no sabe en qué momento va a terminar, cómo de cuadrar las cosas. Y también son procesos en los que uno ya no puede contar, por ejemplo, con un desarrollador. Es decir, el desarrollador es el que hace el lenguaje HTML y demás, que hace que sucedan como cambios ya estructurales en lo digital.
Y un medio como el New York Times seguramente tiene un programador, pero Cuestión Pública no puede tener un programador, porque un programador es le decimos chinomáticos, que están, o sea, todo el tiempo de ellos vale oro, y son tiempos sentados y sentados dándole y dándole esos lenguajes, y lo ideal sería tenerlo, pero entonces nos toca buscar un buen programador, pero que nos haga un producto específico. Por ahora nos toca bandearnos así para resolver lo digital, pero yo creo que vamos en ese camino, en el camino de algún día tendremos un programador in-house, algún día tendremos, y vamos a hacer eso, porque también las redacciones cambiaron. Las redacciones ya, el más importante no es el periodista, por ejemplo, están los diseñadores que son tan importantes como los periodistas, están quienes piensan las piezas en esos 5 posts, eso también es súper importante, están los que quieren hacer podcast, están los que manejan los equipos para luego subir videos. O sea, hay un montón de disciplinas que se están juntando y que terminan haciendo esa noticia. Y no siempre, como lo digo, contamos con un equipo así, toca como ver mucho el producto, pero nuestro sueño es llegar a tener un equipo tan interdisciplinario en donde la visión de todos influya sobre esa investigación. ¿Y la segunda? Perdón. La de la credibilidad. La credibilidad. Bueno, que cómo hemos hecho para que, digamos, seamos creíbles en ese mundo digital, y bueno, hemos hecho de todo. Lo ideal sería tener un departamento comercial, pero nosotros nos dimos cuenta que crear un medio, y esto es para que lo sepan los chicos que vienen de atrás, aquí toca barrer, trapear, traer el agua, o sea, hacer todo. Y en esas estrategias, digamos que lo que sabemos de cierto los 3 socios es que juntos somos un gran equipo creativo. Entonces, en esas estrategias iniciales en donde no teníamos plata para pagarle a alguien y dijeron, bueno, hagamos esto así, nosotros mismos empezamos con una estrategia muy fuerte, por ejemplo, de hablar las noticias que hacíamos a través de Facebook Live. También empezaron a pasar con nuestras investigaciones que fueron retomadas por la Fiscalía, fueron investigados por tribunales. Por ejemplo, que no destituyan al alcalde de Pereira por la plataforma Contacto que hizo, no sé por qué no pasó, pero fue destituido y en segunda instancia todo se echó para atrás. Ustedes saben que eso puede pasar perfectamente en Colombia. Pero digamos que empezamos con un gran rigor de todo tipo, de cómo transmitir las noticias en diferentes formatos, cómo compartirlas con el público. Yo no me gusta decir esto que fuimos los primeros pero yo siento que fuimos de los primeros que hablamos de comunidad. Es decir, nosotros dijimos, vamos a crear un medio que tenga una comunidad. Es decir, nosotros no queremos ser ni El Tiempo, ni El Espectador, ni estos medios tradicionales que acaparan a través de clic todo. Nosotros queremos que quien nos lea crea en lo que hacemos. Y para eso hicimos una metodología de investigación en el que cada palabra que te decimos está escogida, está probada, o sea, te ponemos las pruebas, todas las pruebas a disposición para que tú lo veas. O sea, hay una metodología pensada desde el fondo y desde la forma. Entonces, en la forma buscábamos siempre como diferentes formatos para llegarle a públicos diferentes y que esa comunidad, por ejemplo, nosotros arrancamos con un proyecto que le llamamos Sabemos lo que hiciste, que hoy se transformó como en todo un equipo y en una sección datera, y esta era investigar el patrimonio de los congresistas. En esa investigación investigamos a 75 y siempre le preguntamos a todos nuestros abonados es que se abonan, es decir, dan un dinero para que nosotros podamos hacer periodismo, y les preguntamos cuáles son los congresistas que ustedes quieren que nosotros investiguemos, ¿sí? Y diseñábamos unas encuestas para que, pues obviamente no quedaran todos cargados de un partido o de 2 partidos, sino que quedara distribuido, pero que la gente pudiera escoger.
Y eso lo hemos mantenido, es decir, cada vez que abrimos una sección, por ejemplo, cuando abrimos Cuestión Poder, que es una sección más de actualidad, le preguntamos a los abonados, vamos a abrir esta sección, ¿qué temas quieren ustedes que nosotros investiguemos? Entonces, contamos todo el tiempo con la gente, le hacemos preguntas, ellos nos pueden escribir, nosotros los tenemos muy pendientes y yo creo que ese fue el gancho para la credibilidad. Y pasa que hoy, por fortuna, tenemos muchas personas que nos defienden a muerte. O sea, nosotros sacamos una investigación y otro medio dice, eso es mentira, por ejemplo, o un político, eso es mentira. Y la gente que nos lee es como, si lo dice Cuestión Pública, o sea, olvídese, es así, además que ahí está aprobado y está. Y bueno, ese es nuestro mayor intangible, la credibilidad. Nos quemamos mucho las pestañas para eso, para que hacer un ejercicio riguroso de la verdad y que la gente entienda que cuando eso sale publicado es porque ha sido muy trabajado, o sea, nada sale ni a la carrera, tiene unos procesos que a veces son largos, engorrosos, pero que han servido mucho. No, no te preocupes, muy bien. Pero es que aquí yo también hablo mucho, acá porque estoy de moderadora, pero... Bueno, ayer 26 publicaron una investigación que se llama Un elefante por cárcel en Yarumal. Se trata de una antigua edificación que debía ser acondicionada como una colonia agrícola de mínima seguridad y que tendría que estar en funcionamiento en el 2018. Pero en una de las auditorías que hace la Contraloría General, pues descubrieron cositas, ¿cierto?, extrañas, irregularidades, ¿cierto? Esa investigación, ¿cierto? Digamos que ustedes ya la publican ayer, ¿cierto? Hay todo un informe súper detallado, encontramos estadísticas, en fin, ¿sí? Los invitamos pues como a que la visiten. ¿Cuánto se demoraron haciendo esa investigación? ¿Cómo? Sí, yo sé que todos los periodistas tenemos fuentes y los periodistas no revelamos nuestras fuentes, pero ¿cómo es ese proceso? Es decir, contémosle a la gente cómo Cuestión Pública, ¿sí?, llega a ese tipo de investigaciones que no son comunes en los medios tradicionales. Porque si vemos esta investigación que ustedes hacen, ¿sí?, es algo que pues yo me entero por ustedes. ¿Sí? Uno no se entera pues por otro lado. Entonces, contémosle a la gente este proceso. Vale, voy a resumirlo hay 3 procesos distintos porque hay 3 líneas distintas. Está una línea de investigación muy profunda que nació a raíz de Odebrecht. Nosotros, digamos que me gusta contar esto porque para nosotros fue también como una manera de confirmar por qué era necesario estar en esas investigaciones. Resulta que cuando la información de la fuente nos busca y nos entrega capítulo Colombia Odebrecht, nos dice lo siguiente: ¿a ustedes les interesaría? Es que ya se lo ofrecí a casi todos los medios en Colombia y nadie me quiere recibir los expedientes. Obvio, por favor. Entonces recibimos los expedientes y empezamos pues unas investigaciones muy profundas al respecto, que por una de esas investigaciones nos ganamos el premio Simón Bolívar. Se llama 4 encuentros entre Uribe y el sobornador de Odebrecht. Ese tipo de investigaciones abrieron una línea que se llama el escarabajo, por el escarabajo, que escarba abajo, que son investigaciones grandes, se pueden demorar hasta 3 meses, 4, 5. Está la línea Sabemos, que es la investigación al patrimonio de los congresistas. Hasta ahora es eso, pero pues se piensa ampliar muchísimo más como línea de investigación de datos. Y está Cuestión Poder. Básicamente en las 3 hay cosas que se parecen. ¿Cómo llegan los temas? Bueno, como todo medio de comunicación, tenemos un consejo de redacción en donde llegan los periodistas y dicen, tengo este tema. Los periodistas solemos decirles, ese momento en el que el periodista cuenta qué tiene, qué noticia tiene para desarrollar,
le llamamos como que es una venta, ¿no? Uno se la vende al editor, es decir, tiene que estar súper sustentada. Es así porque, no sé, se están robando esta cárcel de Yarumal, Antioquia, porque lleva abandonada la obra tanto, las platas ya se dieron, la Contraloría encontró esto, Entonces, cuando los periodistas digamos, nos venden esas notas, digamos, nos la cuentan en el Consejo de Redacción, ahí arranca como una labor del reportero que es muy libre, en la que hay una orientación de parte del equipo, digamos, la idea es que esté todo el equipo y diga, ah, chévere, pero mira, la Contraloría también sacó este informe y no sé, como que todo el mundo pueda aportar a ese trabajo que va a hacer de ahí en adelante el reportero o la reportera, y arranca como todo un periplo de llamadas, fuentes, contrastaciones, en fin. Cuando ya el periodista ha terminado como esa parte, la idea es que en cada consejo de redacción le preguntamos cómo vas. Bueno, no, sí, logré entrevistar a este, y entonces ahí les decimos, listo, entonces tienes que pedir un derecho de petición a la fiscalía para ver si esto tiene una incidencia ya penal, bueno, como todas las aristas que podría tener, son unas especies de asesorías también, y cuando esto ya sucede, lo ideal que suceda es que el periodista mismo, el reportero, escriba su nota y planteemos cómo la vamos a sacar, ¿sí? En digital. Ejemplo, no, esto está tan grande que merece un especial con parallax de fotos, con los videos, más bien entonces hagamos un podcast, o sea, como que ahí se va definiendo de acuerdo al calibre y el tamaño de la investigación, y finalmente hasta que llega como toda la depuración. De todas maneras, para nosotros, Cuestión Pública, es muy importante los textos. Es como bajar esa noticia primero como a esta, voy a decirlo así, como a esta pasta base de texto, y una vez está ahí organizada, de ahí sí definimos formatos, ¿sí? Porque hasta allí no hay hallazgos, es decir, hay que saber bien cuáles son los hallazgos de la nota, y de allí, ahí solo se va a la mitad, porque de allí en adelante lo que se viene es un proceso de edición súper cansón. Muchos periodistas se bajan del bus en ese camino porque nos dicen como que ustedes molestan demasiado, o sea, ya he corregido 5 veces este texto, ya estoy esperando este derecho de petición, no me habló tal persona y ya no sé qué hacer, entonces, bueno, está bien, la gente puede irse, pero ese proceso de edición es un proceso en el que esa investigación va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, hasta que queda punto de caramelo, como digo yo, y ahí es que se producen. Eso, tú me dirás, ¿cuánto se tarda? Bueno, en Cuestión Poder, pues son investigaciones no tan profundas, más de actualidad. Esa que leíste, la de un elefante por cárcel en Yarumal, es una nota que se tardó más o menos como entre mes y medio y 2 meses en cuajar, y de Cuestión Poder lo ideal es que se puedan producir estas notas, más o menos un periodista tenga 15 días para producirlas. Esas caras. Sí, claro, es súper, yo sé que los tiempos en el periodismo son así, azarosos, pero toca porque si no nos deja el tren, nos deja el bus y toca correr un poco, ¿no? Sabemos, por ejemplo, las investigaciones de los congresistas, esas son tiempos inmortales, o sea, esos son como, y son muchos procesos. Está el periodista que investiga, está el fact-checker, está el editor, o sea, hay muchos procesos y se demora un montón. Nosotros en publicar todas las investigaciones de Sabemos tardamos más o menos 2 años, porque era mucho trabajo, mucho trabajo. Y las del escarabajo sí pueden demorar de 3 a 6 meses, más o menos. Nos tomamos nuestro tiempo, además que hay cosas que lo valen. Bueno, vamos a ir como… No, todavía no. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que me parece muy importante, porque creo que en este momento el periodismo, no sé, debe de estar permeado de lo jurídico,
Como cuestión pública, sí, digamos que se asesora con lo jurídico, tienen jurídicos, cómo es esta responsabilidad jurídica en el periodismo investigativo que ustedes hacen, que creo que es importante, es decir, porque de alguna otra manera, si bien son un medio independiente, sí, pues también hay que, cierto, hacer las cosas bien, sí. Entonces, ¿cómo es este proceso? Es decir, los periodistas o ustedes se forman en eso, tienen sí, un departamento, digámoslo. Entonces, eso. Y la otra pregunta que quería hacerte es, mm, ahorita nombrabas lo de los abonados. ¿Cómo es ese proceso de financiación, sí, de cuestión pública o de un medio independiente? ¿Sí? Yo creo que todos los medios independientes se financian de distintas maneras, pero ¿cómo llegaron ustedes como en ese proceso de decir, venga, sí, esas dos? O sea, que metas la mano al bolsillo, sí. Entonces, sí, hay cuestión pública desde el punto cero. Pensó en tener un editor jurídico que lo tiene desde el punto cero, como que de las pocas contrataciones que hicimos que podíamos hacer porque no teníamos cómo, pero fue como que dijimos no salimos sin un editor jurídico. ¿Y esto qué significaba? Yo no sé si innovamos en eso, pero nosotros en vez de tener el editor jurídico para que analizara después ponele, los procesos jurídicos, el acoso jurídico postnota, sino previo. Entonces, cada vez que una nota ya está lista, pasa por el editor jurídico la revisa, pero no para decir, como suele pasar en los medios grandes, ay, no digas esto porque esto te va a traer problemas, no, sino como, exacto, como dilo tan preciso que no te vayan a rectificar, ¿no? Sin tener que borrar la palabra, por ejemplo, yo creo que todos nos morimos de ganas de decir el ladrón fulanito, el mega corrupto tal, ¿no? El asesino, no mentiras, me fui. Sí, nos morimos de ganas de ponerle el adjetivo, pero entonces lo que hacemos es como trabajar muy bien el lenguaje para que esto no sea como un boomerang que se devuelva y nos corta la cabeza, ¿no? Sin dejar de ser directos, sin dejar de hacer la investigación que tenemos que hacer, sin dejar de decir lo que tenemos que decir. Y ese editor jurídico, eso se ha agrandado y tiene como miras a volverse una especie de departamento, porque claro, llegan rectificaciones, por supuesto, obvio, y esas rectificaciones las analiza ese editor jurídico y las responde también, obvio, con el periodista, con la periodista que estuvo ahí en la nota, pero pues son como ¿sabes? Los periodistas no somos abogados, entonces pues en ese sentido respetamos mucho pues el oficio de ser abogado y de la pertinencia de que ellos estén allí. Entonces esa es la primera. ¿Y la segunda? La segunda fue… Se me olvidó. ¿Qué pasa con el público? los abonados. Los abonados. Bien. Sí, los abonados. Bien. ¿Cómo se financian? Sí. Exacto. Entonces, claro, nosotros estamos convencidos que las investigaciones tienen un valor moral, pero pues no monetario, ¿no? No hay manera de decirle a un público como, nada, págame tanto por investigar. Pero también estamos convencidos que esa comunidad con la que trabajamos es una comunidad que agradece que en estos tiempos en los que hay tantos medios de comunicación y tantos periodistas que están informando lo que otros poderosos quieren que se diga y nosotros no, entendemos que allí hay una transacción en la que a través de ese abono, ese abonado, ese gestor de cuestión pública nos dice, dale, te apoyamos. Te apoyamos y te apoyamos porque a mí me sirve, porque esto que nos estás entregando a través de tus investigaciones vale la pena y me enteré de cosas que yo no sabía sobre mi región o sobre donde vivo o sobre el país.
y nos ha funcionado. Es una estrategia que está escalonada en el tiempo, que tiene las pretensiones de acercarse como a darnos cierta autosuficiencia, cada vez más independencia de otros donantes que son de cooperación internacional, y la idea es esa. ¿Y cómo se financia un medio independiente? Así, es decir, busca el apoyo de sus lectores en un proceso que ya no son suscriptores, porque la información está abierta para todos. Nosotros creemos que la información tiene que ser democrática, o sea, tiene que ser para todo el mundo, para el que pueda pagar y el que no. Pero además de esa posibilidad, los otros medios se financian de muchas maneras. Una son el crowdfunding, que es hacer pedimos como una gran bolsa, por ejemplo, pedimos, no sé, 100 millones de pesos para hacer tantos proyectos. Entonces la gente va donando para esos proyectos específicamente. Están los abonos, están hacer rifas, fiestas, de todo, o sea, de todo se puede hacer para la publicidad, es la clásica, ¿no? Y las suscripciones eran los dos modelos clásicos de la prensa, pero como eso se quiebra y se pierde con lo digital, un poco lo que entendimos también hablando con la gente de Animal Político de México, Daniel Moreno, que muy humildemente nos dio varios tips en su momento, estábamos muy jovencitos todavía, y nos dijo que quebráramos la idea de que había una sola respuesta para poder tener un medio de comunicación, para financiarlo. Entonces él nos dijo, no hay una, hay 5, y las 5 hay que probarlas. Entonces nosotros dijimos, ok. Entonces son los abonos, es el crowdfunding, es la cooperación internacional, es una serie de medidas. Pero claro, Cuestión Pública ha podido funcionar sus proyectos en mayor medida por la cooperación internacional. Esa es las organizaciones internacionales que nos han ayudado. ¿Y cuáles son? La National Endowment for Democracy, que es la NET, es una fundación del Congreso de los Estados Unidos. Nos ha apoyado la Open Society, nos ha apoyado la fundación alemana Heinrich Böll, y bueno, se me va uno u otro financiador, pero ellos han dispuesto digamos, un dinero importante para que nosotros desarrollemos los proyectos. Sobre todo Sabemos, Cuestión Poder y el Escarabajo. Bueno, yo creo que ya vamos a ir como cerrando y vamos entonces a responder la pregunta que nos trae acá y que nos convoca. Y es, ¿cuál es el reto mayor, ¿sí?, de hacer periodismo en este mundo digital? ¿Cuál es para ti y para Cuestión Pública, ¿sí?, ese reto que tú dices como, wow, o sea, estamos acá, pero sigue esto? Entonces cerremos con eso para que ya respondamos precisamente a lo que nos convoca. Bueno, yo creo que sin duda uno de los retos es la financiación, ¿sí? Porque cuando no te censuran, te puede cerrar el medio la falta de financiación. En realidad, ese es uno de los retos más grandes que tiene el periodismo digital. Es un periodismo que no es barato, es costoso. Investigar para formatos digitales es costosísimo. Entonces, toca como ser muy creativo en las maneras de financiación y lograrlo. Y yo diría que un reto que no quiero dejar pasar, y es el reto de siempre, llámese periodismo digital, no digital, de radio, el que sea, y es la vida. O sea, investigar en este país a muchos les ha significado perder la vida, que sean censurados o que simplemente no lo quieran hacer más porque es un riesgo tan alto que ese riesgo lleva a tener una vida que se vive bajo esos riesgos, ¿sí? Ejemplo, si tú eres un periodista que constantemente estás siendo seguido desde instancias del Estado hasta fuerzas corruptas y personas mafiosas, pues ¿qué vida vas a poder tener? ¿No? ¿Qué vida vas a poder tener? Estar escondido todo el tiempo o escoltado. Y es muy triste porque
porque en últimas no importa el periodismo que hagas, en qué formato, ahí lo que importa es que podamos hacer uso del derecho de la libre expresión en Colombia, y es muy difícil. Entonces yo creo que esos dos retos son los más fuertes a la hora de uno decir, bueno, funde un medio, la estamos rompiendo, lo estamos haciendo, pero hasta qué punto yo voy a estar dispuesta a vivir así, a vivir con miedo cada vez que sacamos una noticia, a mirar por la ventana, tomarle foto de las placas de los carros que están afuera, identificar cuál placa siempre llega, qué hacen esos dos tipos afuera de mi casa, si me están siguiendo o no me están siguiendo, si nos van a tirar la página abajo, o sea, eso, y a eso súmenle pues que los periodistas tenemos familia, entonces las familias muchas veces se revientan por ese tipo de presiones en términos de seguridad y de pocas garantías de ejercer el periodismo. Ahora nomás en el paro nacional, ser periodista era igual a nada, o sea, nada. Tuvimos que darle a nuestros periodistas chaleco antibalas, o sea, porque los policías no estaban respetando si era periodista o no, no estaban respetando los carnés, hubo periodistas violentadas sexualmente, hubo de todo, entonces, o sea, así que garantías, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen aspecto a revisar y diría esas dos cosas. Bueno, muy bien. Yo creo que podríamos hablar toda la tarde, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros, acompañándonos, a las personas que se conectaron, que estuvieron ahí pendientes en este Facebook Live, a la Biblioteca Pública Municipal y por supuesto pues al Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales. Diana, es un placer tenerte aquí en Armenia, es un placer haber compartido contigo este espacio. Yo creo que este tipo de temas y este tipo de encuentros son necesarios para construir un mejor periodismo, que yo creo que es a lo que debemos apostarle en el país, a un periodismo investigativo veraz, a un periodismo investigativo que incomode y que logre de alguna otra manera pues conseguir, no sé, esa paz de alguna otra manera, ¿sí? Que tanto queremos. Entonces, pues te agradezco mucho y bueno, ya te dejo para que te despidas de la gente que te está viendo. Bueno, yo arranqué agradeciendo muchísimo, nos honra de verdad haber estado para este público, en serio que sí, me gusta mucho el encuentro, lo he sentido. A veces también es importante salir y tejer redes, ¿no? Otro tipo de redes que no sean las de pelea, las de pelea todo el tiempo contra el mundo. Así que les agradezco mucho. Cuestión Pública es un medio pues que ha ganado todo lo que ha ganado a punta de muchos esfuerzos, pero sobre todo de mucha credibilidad en que podemos hacer un periodismo de investigación, un periodismo de contrapoder, y que somos también un equipo distinto que puede avanzar hacia otras formas de periodismo. Nosotros tenemos un equipo Cuestión Pública feminista, dentro de ese sello feminista hacemos un trabajo con los feminicidios, un trabajo, por ejemplo, para nosotros es muy importante que la persona que se vaya a lanzar a un cargo de elección popular, preguntarnos si esa persona es maltratadora, si esa persona tiene una demanda de alimentos, preguntarnos si esa persona ha sido una persona que, por ejemplo, tengas denuncias en comisarías de familia por maltrato, por abuso, por acoso, y esto nunca nos lo preguntamos, ¿no? O sea, como que no importa si alguien está con tal de que mande bien o no, lo que sea, y ese tipo de cosas para nosotros son importantes. Y empiezan a cobrar mucha relevancia. También somos un equipo que nos vimos abocados, por ejemplo, al cubrimiento de derechos humanos en el paro. Nos vino como una llamarada muy fuerte darnos cuenta que, pues, una vez más, la vida vale muy poco acá y nada justifica la muerte, ni siquiera pues a una persona que es delincuente. Aquí no hay pena de muerte. Tuvimos que insistir mucho en eso, no hay pena de muerte. Y tenemos que informar qué está pasando, ¿no? Así que
Nada, les agradezco muchísimo. Para mí es muy grato estar aquí en Armenia. Es muy grato ser invitada y los invito a que sigan a Cuestión Pública en nuestras redes, que si no nos conocían, bueno, es una oportunidad, www.cuestionpublica.com, y siempre todo es posible, digamos, hacerlo desde el periodismo, así que cuenten con nosotros también para temas que ustedes quieran desarrollar. Muchas gracias, Natalia. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.